Yo quisiera comenzar con una anécdota, por eso la bajé. La foto la tengo en el escritorio. Es una foto mía con él. Esta foto fue sacada el 24 de mayo del 2001. Me pidió audiencia y vino el 24 de mayo a hablar. Y habló. Y me contó que el 26 iba a dar un retiro a hombres que rezaban y se fue. El día siguiente, 25 de mayo del 2001, después del TDU me llamó y me dijo: mirá, te felicito por lo que dijiste en el TDU, te vi por televisión, y muchas gracias. Al otro día, 26 de mayo de 2001, tipo 10 de la mañana me llama y me dice: che, te quiero recordar que tenés que rezar por el retiro que empieza. Me voy a Pilar con un grupo de hombres. Fue con un grupo de hombres, tipo 2 de la tarde. Se sintió mal, hizo llamar a su cardiólogo, me dijo: tráiganlo. Y me llamó que se murió. Y ahí está la foto de despedida. Y no me puedo explicar de otra manera la persistencia en el contacto de esos 3 días, que no solo vino a charlar de todo y de nada el 24, sino que me llama el 25 y me vuelve a reiterar el 26. Que ahí había objeto de despedida. Ese es el testimonio más directo que puedo dar de su último día, ¿no? Gente que supo despedir. Pasó 1 año y medio, 2 años de esto, y toma contacto conmigo la enfermera que le tenía unas inyecciones, no sé si una por mes o una cada 2 meses iba a poner inyección. Y me cuenta que ella le dijo: padre, que estas inyecciones son para los serios. Y al final parece que insistió varias veces. ¿Qué tiene que le dan estas inyecciones? Y le dijo: mire, no, las palabras exactas no las sé, pero más o menos es esto: yo tengo un problema cardíaco que tendría que operarme, pero no lo voy a hacer porque ya en mi edad hay que ponerse en manos de Dios y que decida él. Pero yo sé que tengo el tiempo contado. Y esto habrán sido 2 años más o menos así. O 3, no me acuerdo cuánto me dijo la señora, ¿no? Y que le pidió que no se lo contara a nadie. Que después de muerto, pasado un tiempito, me lo vino a contar a mí. Y esas 2 cosas, como yo soy testigo directo, lo puedo decir. Y cuando fui por primera vez a su parroquia, estoy hablando del año 90, perdón, 92, que era Jorge Gómez, yo había pasado primero por las hermanitas de la Asunción. Y ahí cuando doblé hacia Alvariño lo vi lejos, a 1 cuadra y media, no se le veía la cara, pero le vi las piernas adecuadas. Es la primera vez que lo vi después de 30 años. Bueno, no sé, no introducción. ¿Cómo se conoció con el padre Juan? Yo lo conocí en el seminario de Villa Devoto en el año 56 o 57. Ahí lo conocí. Después no lo vi nunca más, hasta el año 92.
que ya vine como obispo a Flores, y él tenía una parroquia en Flores, parroquia de Corpus Domini en la calle Arroyo. El camino de la cercanía con la gente, y yo a él lo tomé como ejemplo, ¿no? Y los primeros años de obispo solía ir a las reuniones que él tenía algunos miércoles con hombres en su parroquia. Y iba a varios. Y ahí eso me enseñó y me marcó un camino de cercanía, de fraternidad, de rezar junto con la gente. Y él reunía a los amigos, estaban un rato, explicaba el Evangelio, después se charlaba de todo un poco, después salían las pizzas y ese camino, él me enseñó ese camino de cercanía, ¿no? Y también me impulsó bastante a buscar los marginados, ¿no? A los chicos y las personas. Era un hombre muy pobre, un hombre que vivía pobre, vivió pobre y murió pobre. Tengo entendido, lo corregimos, que cuando empezó el Purísimo dormía en sofá, y cuando estaba en Corpus Domini o en Desamparado, ellos tenían muy buena relación. Y Juan cada vez que lo llamaba me decía, ¿sabes quién me llamó hoy? No, era Juan, el Quiliano. Haciendo referencia acá. Y el diálogo era, ¿sabes cómo me atendió? ¿Quién habla? El macho de Matadero. Y yo realmente decía, ¿cómo puede ser? Yo no lo conocía, jamás, la verdad, pero lo conocía a través de él, de las cosas que le iba contando. Y en realidad el tipo estaba chocho, que de los diálogos como yo digo. ¿Por qué dejó su escuela en Salvador? Fue un sentimiento de gratitud para con él, ¿no? De decirle, mirá, la gente cree que yo soy el más importante sos vos. Mi nombre es Lidia. Bueno, yo tuve la suerte de conocer al padre Laurentis hace muchísimos años, cuando él se inició en una casa anterior a la parroquia del Purísimo Corazón de María. Ahí iniciaron sus catecismos mis hijas. Bueno, la verdad que el recuerdo hermoso que tengo era cuando construían la capilla, que él mismo ayudaba en su edificación. Luego, cuando ya mis hijas van a esa iglesia, me quedó grabada una escena cuando él compartía catecismo con los chicos y desde el altar les enseñaba absolutamente cada paso de la misa. Fue un recuerdo muy agradable que me quedó como persona, un ser humano extraordinario. Nunca lo voy a olvidar. Otro detalle que jamás voy a olvidar, cómo escuchaba a todo el mundo. Su oído estaba para todo el mundo cuando lo necesitaba. ¿Qué decir del Padre Juan? Lo conocimos en nuestra adolescencia. Fue muy influyente en nosotros. En mi caso particular, fue mi confesor y primer psicólogo. Y también obró de celestino, ya que aconsejó a Alicia para que nos eligiera como padrinos a Claudia y a mí de su última hija, Nachi. Fue un padre en todo sentido.
Nos tuvimos mucho cariño y él me lo hacía saber. Ahora me doy cuenta de que no tengo muchas fotos con él. Claro, era la época donde las fotos no eran digitales. La que envío es la de nuestro casamiento, que fue un 20 de abril de 1985. Él ya había dejado la parroquia Purísimo Corazón de María y su primera vuelta fue para nuestro casamiento. Ahí se juntó toda la comunidad. Éramos muy chicos, 23 y 22 años, y muy queridos por todos, donde las obras de teatro de Antonio Prosdóchimo hacía que nos mezcláramos todos y nos conociéramos más, mezclando grupos juveniles como Alegría, Esperanza, el nuestro y el grupo grande, inclusive grupos de matrimonios y gente de la comunidad. Fue una época maravillosa. También tuvimos oportunidad de conocerlo no solo en la parroquia, sino en su vida familiar. Fue muy paternal y amoroso con su ahijada y sus hermanas ante la falta de su padre. Recuerdo que algunos nos pidió que no lo siguiéramos a su nueva parroquia, sino que debíamos quedarnos y trabajar en la nuestra. Y así hicimos, obedientes a resistir los cambios retrógrados del padre Chufi, el padre sucesor. Si hasta formamos una comunidad de base con Antonio a la cabeza. Lo recuerdo como el padre consejero y afectuoso. Fue un virtuoso de la palabra, no solo lo que decía, sino cómo lo decía. Sus tiempos, sus silencios. Era inevitable no reflexionar. Sabía ver el bosque detrás del árbol. Sabio dando consejos. Debió ser un gran pecador porque era muy compasivo, muy humano dando consuelo. Cuánto lo admiré y extraño. Hace ya 35 años, un querido vecino que muchos de ustedes recordarán, Juan Carlos Wildemann, nos propuso conocer al Padre Juan, de la parroquia Corpus Domini, en una de las charlas que daba un viernes por mes. Aceptamos la propuesta y quedamos fascinados al conocerlo, con esa personalidad, con esa voz, con esa cercanía. Esos viernes eran una cita de honor. Comenzamos a ir a misa, donde Juan no perdía oportunidad de alentar al equipo de sus amores, Vélez y Argel. Era un cura distinto, era un hombre distinto. Tenemos una foto donde dice: Vélez, la Biblia y una pelota sintetizan sus dos amores, fútbol y Dios. Poco a poco fuimos perteneciendo a esa linda comunidad de Corpus que nos recibió con los brazos abiertos. Y así, pasado un tiempo, nos invitó a ser catequistas para la primera comunión, tarea que disfrutamos muchísimo, junto a quienes enseguida fueron nuestros amigos. También se armaban muchas fiestas en el salón parroquial, con música y baile, con risas, con cenas riquísimas y con la participación especial del dueño de casa. La pasábamos genial. De sus enseñanzas, que fueron tantas, recuerdo siempre cuando nos decía: lo perfecto es enemigo de lo bueno, en alusión a que si nos equivocábamos en algo cuando nos tocaba guiar la misa, sigamos adelante sin problemas. Cuando alguien le pedía disculpas por no poder asistir a misa por algún motivo, como por ejemplo tener que cuidar a un enfermo, el Padre Juan le decía enfáticamente: no te preocupes, tu lugar es ese, esa es tu misa. Querido Juan, hace 25 años que llegaste al cielo, anticipándolo en esa hermosa carta de despedida que escribiste en la víspera. Dicen que mientras se recuerde a alguien después de su partida, ese alguien no muere jamás. Damos fe de que es así. Estamos seguros de que es así. Porque siempre te recordamos
agradeciendo a Dios el haberte tenido tan cerca, para quererte tanto, 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 que no sabríamos decirte cuánto. Gracias, Padre Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, voy a contar dos pequeñas anécdotas que me pasaron a mí en mi vida con el Padre Juan. La primera, cuando lo conocía bien de la parroquia, pero no había tratado personalmente con él. Fui por un tema personal que andaba mal, me había peleado con una chica después de salir casi un año, y bueno, el Padre Juan me actuó como contención, digamos. Su anécdota, que ya la conté, del circulito y el círculo grande, donde me dijo que yo tenía que salir del círculo y ser más grande que el círculo. Lo entendí mucho después. Primero no me gustó nada lo que me dijo, no me gustó un cuerno, pero bueno, es así. Y la segunda, cuando después de haberlo ver como 5 o 6 meses, no recuerdo bien, pero seguramente casi 5 meses, me dijo que estaba preparado ya para ir a ver, si quería ir a ver un psicólogo. Si me lo hubiera dicho la primera vez, lo mandaba al diablo, pero bueno, él me trabajó bien, me hizo de psicólogo, pre-psicólogo, vamos a decir así. Bueno, esa es la primera. La segunda anécdota es cuando, después de haber conocido a Virginia, estuvimos de novio 1 año y monedas y decidimos casarnos. Entonces yo quería que me casara el Padre Juan. Se lo sugerí a Virginia, ningún problema. El tema surgió cuando yo quería hacerlo en Corpus Domini, que era la parroquia de mi barrio, y bueno, la fuimos a ver y nos gustaba. Pero bueno, ahí había un inconveniente de fechas, el cura no tenía buena onda. Entonces, bueno, el Padre Juan me dijo: mirá, yo te puedo recomendar otra iglesia. Me dice: ¿dónde querés otro lugar? Y le digo: en Lourdes. Ah, bueno, yo de ahí conozco al párroco. Bueno, la anécdota es que él nos mandó el párroco era muy amigo de él, era muy macanudo, se llama Morán Díaz, mi señor es Morán. Entonces ya cuando fuimos a la charla prematrimonial, que no nos la dio él, pero digamos a la primera charla introductoria que estuvimos con él, la pasamos re bien. Y la verdad que fue una muy buena experiencia. Y después, bueno, vinieron todas las anécdotas de la ceremonia, el día. Bueno, el Padre Juan estuvo al lado nuestro y realmente lo hemos pasado muy bien. Así que bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño por esas dos anécdotas. Conocí al Padre Juan en Corpus Domini, cuando llevé a mi hija a catequesis para la primera comunión. Y compartiendo charlas y reuniones, en realidad la catequizada fui yo. Juan fue mi guía espiritual, el sacerdote que hablaba al corazón con la palabra simple, la palabra justa, cura con esquina, como dice mi marido. Agradezco a Dios el privilegio de haberlo conocido y de haber compartido todos esos años en Corpus y después en Desamparados. Él logró un montón de cosas en mí, entre ellas ser catequista y catequista especial también. Además formó un grupo de mujeres. Íbamos todos los meses a las charlas. Él desmenuzaba el Evangelio y lo planteaba tan simple delante nuestro que no podíamos dejar de ir. Eso fue para mí el Padre Juan, un papá, un entrañable amigo, un sacerdote de ley. Lo extraño mucho y lo amo. Cositas, como decía Juan, de su persona. De todos los que lo conocimos al Padre Juan, debemos de dar gracias a Dios por habernos mostrado a través de él su amor hacia nosotros. Juan tenía muy claro las enseñanzas de Jesús y siempre se ocupaba de las necesidades de la gente. Su vida fue una entrega continua y su parroquia es un lugar para todo el barrio, abierta a todos, sin preguntar sus creencias. El Papa Francisco, ante Cardenal Jorge Bergoglio, lo apreciaba mucho y lo tenía como consultor y referente. Siempre voy a recordar cuando el cardenal presidió la misa aquel 17 de diciembre de 2012, cuando fueron trasladados los restos del Padre Juan a la parroquia del Purísimo Corazón de María, cuyo primer párroco fue Juan. Bergoglio dejó sobre el cajón la estola que le había dado el Papa
sus homilías y en las charlas que daba, si no recuerdo mal, los primeros viernes de cada mes, salían distintos de como habían entrado. Juan tenía un don con las palabras que hacía querer volver a escucharlo. Sé que se han grabado muchas de esas charlas donde Juan explicaba. Otra cualidad era la escucha a los problemas de los que lo iban a ver. Me consta que arrancaba muy temprano atendiendo a la gente y también era un gran confesor y orientador. Juan era un apasionado por los deportes. Le gustaba mucho el fútbol y mucho su club preferido, Vélez Sarsfield. Recuerdo los domingos cuando terminaba la celebración de la misa y después de la bendición decía que nos podíamos ir en paz y que gane Vélez. También había hecho un curso para ser técnico de fútbol y recuerdo que le hicieron una nota en la revista El Gráfico. A mí lo que más me impactó de las muchas cosas que hizo Juan, sabiendo que se moría, fue la redacción de su despedida a través de su testamento espiritual, que conocimos posteriormente a su partida a la casa del Padre. Bueno, Juan fue una persona humilde, pero muy grande a los ojos de los hombres, que son los ojos de Dios. Bueno, quería estar presente en este 25 aniversario de la muerte, del fallecimiento del padre Juan de Laurentiis, persona entrañable, querida, amada por mí, que supo llevarme por el camino de la fe, que compartió muchos momentos, no solo a nivel misa, sino también con respecto al hogar de sus amigos, donde fui colaboradora, fui madrina de las nenas. Bueno, qué decirte, Juan, que siempre te llevo en mi corazón, que te extraño un montón y que sos una persona que ha marcado significativamente mi vida. Muchas gracias por dejarme ser parte de este video homenaje a nuestro querido padre Juan. Van solo, ¿sí? Recen por mí, el pedido a todos, ¿no? Pero cuando yo lo vi por primera vez Papa, yo vi realmente un ser transformado en luz. Yo lo vi hasta físicamente distinto. Creo que todos lo vimos de esta manera. Entonces a mí me parece que no fue, la vida no lo hizo Papa por casualidad. Esto es un ser elegido por Dios, que le dio el Espíritu Santo y lo transformó. Y en el camino, por eso lo uno a Juan, en el camino le puso a Juan. Esto es lo que pienso yo, porque se encontraron de casualidad, o como dicen algunos, la casualidad es el seudónimo que utiliza Dios para no figurar, ¿no? Porque se encontraron de casualidad, porque ¿quién iba a pensar que el padre Bergoglio de Córdoba iba a ser nombrado obispo de Flores? Y ahí se encontraron con Juan, como dijo el propio Bergoglio, lo había visto en el seminario en los años 50 y pico y nunca más. Y Bergoglio mismo dijo: lo que aprendió de Juan es el contacto con la gente, es la sabiduría de Juan en la calle, en la miseria de todos y en las virtudes de todos. Uno de los primeros consejos que te dio, me parece a mí, que vos querías, apuntabas mucho a la vida y como todo cura que recién se ordena, y él dijo: la necesidad y la miseria están en todas las capas sociales, ¿no es cierto? No solo no, porque tenía una visión absolutamente amplia de la realidad de la vida, ¿no? Y esto también lo mamó Bergoglio de Juan, y no fue casualidad. Me parece que era todo el camino de preparación para... Juan formó parte del camino de preparación para Bergoglio Francisco.
digo, no sé si fue casualidad o no, pero a Bergoglio nos nombran Papa un miércoles, día de nuestra reunión. Y nos enteramos casi al mediodía mandándonos mensajes por los celulares de este hecho tan importante. Y bueno, ¿y cómo terminamos festejando? Ese miércoles a la noche. Exactamente, brindamos champán, ¿cómo fue? No, yo quería comentar, yo soy Lalo, quería comentar que bueno, yo llegué al grupo, creo que una de las últimas adquisiciones, ¿no? Estás a prueba todavía. Cuando ya no estaba Juan físicamente, pero yo lo conocí a Juan, lo conocí a través de ustedes, de sus testimonios y de la huella imborrable que dejó en cada uno. Es impresionante, ustedes transmiten un testimonio vivo de él. Él sigue vivo, él está acá. Eso era lo que quería decir. Nosotros con Verónica, mi mujer, lo conocimos a Juan en los cursos prematrimoniales, ¿no? Una de las cosas que primero me sorprendió de Juan es que, bueno, por supuesto nosotros no lo conocíamos y nos dijeron que el sacerdote ese día venía demorado a la reunión y claro, y de pronto entra un hombre canoso de pelo blanco en jeans y zapatillas y un suéter, digamos, un polo, como dicen, y claro, yo dije, ¿quién es este hombre? Digo, ¿será el bedel o el sereno del colegio? Y bueno, no, resulta que era el padre Juan. Así que el primer impacto entró un cura de zapatillas, jean, y yo me imaginaba un cura con el cuellito, ¿no? El primer impacto fue encontrarme con el hombre, ¿no? O sea, imborrable la imagen, claro, imborrable. ¿no? Y bueno, con Verónica me acuerdo que esa reunión terminó, nosotros ni siquiera habíamos hablado de casarnos nunca, no porque no estuviera un proyecto, sino porque no se había planteado, digamos, ¿no? Habíamos empezado los cursos con la intención de dilucidar si realmente lo nuestro podía ir para más, qué sé yo. Y yo me acuerdo que salimos de esa reunión, nos miramos y no hizo falta que dijéramos nada, que finalmente lo dijimos, este nos va a casar. Y lo casó. Claro, este cura nos va a casar, porque era haber visto a Juan y saber que ese era el cura y no podía ser otro, ¿no? Al menos, por lo menos hasta el momento que lo conocimos a él. Y bueno, y cuando finalmente le fuimos a decir que queríamos que nos case, bueno, que además la anécdota es que me citó a las 6:30 de la mañana de un sábado, digamos, con lo cual era una hora bastante inusual. Y a la media hora me llamó, supongo que me estaba jugando la broma, entonces a la media hora me llamó y me dice, me dice, venía a las 7:30. Igual. Bueno. Pero era el hueco que tenía él para atender. Claro, sí, porque después arrancaba muy temprano su actividad. Y la realidad es que a Juan no le podías decir que no. No había forma de decirle que no. Él te decía, venite a las 5 de la mañana y no había forma de decirle que no, Juan. Era una cosa, como él decía, ¿no? El magnetismo, digamos, esa unión con Dios que hace que la palabra, ¿viste? Cuando Jesús le dice, sígueme, y todos largaron todo y se fueron atrás de él. Bueno, una cosa así, ¿no? Y bueno, y en esa charla que tuvimos con él, bueno, él nos preguntó dónde nos queríamos casar, por supuesto que nos dijo sí, sin ningún requisito, sin ningún nada, ¿no? Entonces, sin ningún condicionamiento. Y le dijimos, bueno, en la parroquia de San Pedro González Telmo. Y bueno, y nos preguntó por qué, digamos, ¿no? Porque, entonces, bueno, más o menos le explicamos, claro, digamos, las razones. Bueno, se da que San Telmo también era patrono de los navegantes y que en el altar que está al costado está la bandera de Galicia, de España, de Argentina, pero realmente, bueno, le explicamos, ¿no? por qué era y algunas cosas más que por ahí por razones de tiempo no las puedo compartir. Y entonces me dice, bueno, dice, el cura que los va a casar también se llama Telmo. Y yo me quedé mirándolo y le dije, no, pero el cura de San Telmo se llama Ernesto Salvia, le digo.
Entonces me dice, no, yo me llamo Telmo. Claro, porque es que nosotros no lo conocíamos por el nombre, porque él se llama Telmo Juan. Claro, Telmo Juan. Pero, digamos, nosotros lo conocíamos como el padre Juan. A ver, espera que... Y no, digo, y una cosa que él me dijo, mi papá me puso Telmo. Me dice, y yo nunca supe por qué. Y la cosa quedó así, como misteriosa. Pero yo noté como que que eso hoy se lo venía contando a Gabriel, digamos, en ese momento lo que noté es como que él le había caído la ficha de algo. Como que tenía que haber llegado ese momento para... Esa fue la impresión que a mí me dio. Y bueno, después, digamos, efectivamente nos casó y a los pocos días, sí, al menos de un mes, falleció. Y la semana previa de que él falleciera, me invitó a la parroquia, a Corpus, para invitarme a este grupo, porque digamos tampoco se puede hablar de Juan sin el grupo, ¿no? Y del grupo sin Juan. Y como también se trata de contar cosas de por qué estamos acá, ¿no? Entonces él me dice, bueno, te quiero invitar a un grupo de hombres que se junta todos los miércoles. Y entonces, justo en ese momento pasaba el Colorado con una soga, golpeando así por la escalera, de esa escalera angosta que tenía desamparado, golpeando, y me dice, hey, ahí está, dice, ese es el cocinero. y él se asomó y dijo, Juan, señor. Y me dijo, bueno, y una cosa linda que dijo, es un grupo de hombres, dice. Y en este grupo se comparte la vida, ¿no? A mí me hizo acordar lo comentaba, ¿no? Como el café, ¿no? O sea, porque Juan era una persona muy porteña, digamos, era muy porteño. Era un hombre del café, de los amigos, ¿no? Del pucho, del cigarrillo, ¿no? De la cancha, del fútbol, ¿no? Era un porteño, ¿no? Claro, del colectivo, ¿no? Entonces se comparte la vida, ¿no? Y qué sé yo, y fue un regalo porque, digamos, conmigo fue muy generoso porque me regaló eso antes de partir, ¿no? Me regaló el grupo, ¿no? Además de tantas cosas que me regaló. Él era hijo de un albañil, mi papá era albañil. Siempre contó la anécdota que cuando él decide, porque en esa época cuando iban al seminario eran chicos de secundario, haciendo el secundario necesitaba una autorización especial. Claro. El padre no estaba conforme con la decisión y de hecho por mucho tiempo no iba a la misa donde él estaba. Pero dice que en los últimos momentos el padre iba a la misa, se sentaba, lo escuchaba, lo saludaba y se iba. Dice que a él le impresionó eso, ¿no? De que como el padre había, pero ya de grande, ¿no? De muchos años de cura, cómo había cambiado esa posición, ¿no? O sea, él estaba en la misa, papá, lo saludaba y después se iba, como uno más, digamos, ¿no? Y yo creo que esa sencillez de un hijo de albañil siempre lo demostró, ¿no? Yo me acuerdo cuando él estaba haciendo, cuando yo viví la época de la generación de hacer esa parroquia, que era una casita muy humilde, él pintando las paredes, con él acomodábamos los ladrillos, las baldosas cuando venía, o sea, una vivencia, uno más, era uno más. Entonces uno se sentía también muy cómodo en eso, porque, te digo, yo volvía al laburo, pasaba por ahí, tomábamos algo y volvía a casa del trabajo, pero había que pasar por ahí, ¿no? Era compartir un partido de fútbol de ese día, era compartir algún problema de política que se daba en ese momento, pero era necesario hacer esa pasadita. Como antiguamente era compartir el café, el bar, un rato antes, ¿no? Y bueno, ese era Juan.
con sus debilidades y no debilidades, pero era un ser humano que te podía decir me siento mal, te podía decir hoy estoy infeliz, hoy me duele, no sé, me duele la cabeza, cosas que a veces con los curas, lo que los vemos a veces con Cristo, que siempre están bien, ¿no? Cuando uno lo va a saludar dice, ¿cómo estás? Estoy bien. Pero Juan te decía, no, hoy estoy mal porque me pasó esto, o tengo este dolor, o me pasa esto. O sea, una relación muy humana, ¿no? Entonces uno se sentía muy cómodo en decirle. Y yo siempre digo, un apasionado de la vida y de lo que él, como de las cosas que jugaba. Bueno, de hecho, como vos decís, un buen porteño y un bueno de café, el truco era una de sus pasiones, ¿no? Y no le gustaba perder. Claro, de hecho, bueno, en la reunión de los miércoles terminamos jugando el truco. A las cartas. Claro. Y entonces no nos íbamos hasta que él nos ganaba. Así que podíamos ser a las 3, 4 de la mañana hasta que él ganara, bueno, y después levantábamos y nos íbamos. Hemos ido, ¿no? De 4 o 5 de la mañana, decir, bueno, basta. Si no, el viejo cuando perdía decía, Juan, practicá la semana. Practicá la semana. Peor, ¿viste? Peor, chico. Pero bueno, yo creo sí, que yo no sé si le quiere decir algo más o... Yo todavía no tanto. Tenemos tantas cosas por sí, ahí. ¿A cuál lo llevamos? 6 años en el corazón. Por suerte pudimos rescatar estas cosas que están grabadas y todo para seguirlo teniendo como con vigencia, ¿no? Y bueno, poderlo seguir refrescándonos. De hecho, cada homilía parece que te estaba hablando a vos, ¿no? Cuando cada vez que hablaba, parece que esto me está diciendo las cosas a mí, ¿no? Pero tenía ese don. Lo importante es que cuando uno emite una opinión o dice algo, ¿vos te acordás de esto? Me lo dijo el padre Juan. Esto que estoy diciendo yo es cosa que me dijo el padre Juan. ¿Cómo fue entrando en uno lo que sus enseñanzas? Que formaban parte a partir de ahí. Como dijo el padre Juan, y como dijo esto, vos tenés mucho. Es un antes y un después, ¿viste? Sí, porque era muy claro en los. No, si el charro lo viernes, yo había cosas que en el seminario nunca había escuchado. La pierna del llano, hablaba cosas muy. El evangelio traducido a la vida, a lo llano, a lo concreto. Era buenísimo. Es como lo vemos a Bergoglio ahora, como Francisco, que habla sencillo, todo el mundo se admira lo sencillo que habla el Papa. Y profundo la vida. Claro, exactamente. No hay que ir muy arriba para hablar sencillo. Bueno, gracias.